Hola alumnos, mi nombre es Marta Jussara y daremos continuidad con la asignatura de Literatura Hispanoamericana. En la asignatura anterior, ustedes han profundizado en la poesía y en esta nosotros vamos a dar un enfoque más grande en la narrativa. En la clase de hoy nosotros vamos a ver el realismo y naturalismo en Hispanoamérica. Los objetivos de esta clase: comprender las principales características del realismo y del naturalismo, conocer algunas de las obras y autores representativos del realismo y del naturalismo y presentar el hibridismo en la narrativa hispanoamericana. El movimiento del realismo. Este movimiento surge en Europa a mediados del siglo XIX y en Francia con Balzac y Flaubert, en Rusia con Tolstói y Turgenev y en Inglaterra con George Eliot y Anton Trollope. En España surge la novela realista en 1849 con la obra La Gaviota de Fernán Caballero y llega a su expresión máxima con las obras de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, El Clarín. Y se define como un movimiento en contra del romanticismo, ya que los movimientos literarios, las escuelas literarias, ellos tienen un rechazo a los movimientos anteriores. El realismo, como ya ven, es un movimiento literario que surge en Francia en oposición al romanticismo. El realismo él observa objetivamente a las personas, sociedad y acciones contemporáneas. Por eso el nombre realismo, porque mira con una realidad. Su objetivo es presentar un retrato de la sociedad. ¿Y cuáles son sus principios? Sus principios son la necesidad de observación minuciosa, o sea, es observado de una manera más criteriosa. La representación sincera y fidedigna de la realidad, un enfoque sobre la vida cotidiana, contemporánea, el arreglo de detalles y la construcción del relato para producir una obra genuina y no fotográfica, y el enfoque sobre el individuo y su relación con la sociedad. Estos son los principios del realismo. Algunas características de este movimiento son asuntos cotidianos, un vocabulario sencillo, personajes comunes, preocupaciones sociales y económicas y la introspección psicológica. Y estas características nosotros vamos a ver desarrolladas dentro de las obras de estos autores del realismo. Aquí nosotros presentaremos 5 autores representativos del realismo, pero no podemos decir que son solo estos son solo los cumbres, pero hay muchos otros autores. De entre estos que son los representativos tenemos Ricardo Palma, Albert Blesgana, Manuel Galvez, Enrique Larreta y Eduardo Barrios. Nosotros vamos a mostrar un poco de la biografía y de alguna obra representativa de cada uno de ellos. Primero, empezando por Ricardo Palma, es un escritor peruano conocido como el maestro de la prosa narrativa del siglo XIX y uno de los más amenos entre todos los de la lengua española de esta centuria. Fue a Europa y presentó sus respetos a los grandes escritores románticos. De regreso a su patria, fue director de la Biblioteca Nacional. Es un escritor que es considerado originalísimo. Con sus tradiciones, él inició un género nuevo en la literatura, que es el corto relato, que no es historia, anécdota ni sátira. Una obra que yo elegí para ilustrar la obra de Ricardo Palma fue Tradiciones Peruanas. Tenemos ahí la portada de la obra. Es el título con el que se conoce el conjunto de los escritos que el escritor Ricardo Palma publicó en varios años en periódicos y revistas. ¿De qué trata esta obra? Se trata de relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida y con el lenguaje propio de la época sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú, sea como leyenda o explicando costumbres existentes.
Las tradiciones de Palma tienen características propias, entre otras. Usan un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Un otro escritor muy representativo del realismo, que podemos decir realismo y naturalismo, de la literatura hispanoamericana es Alberto Blest Gana. Él nació en Chile, es considerado como el más grande autor realista de Hispanoamérica del siglo XIX, ministro de Chile en Francia, donde vivió 50 años, y fue el comentarista de la vida chilena. Fue también un cuidadoso observador de la vida nacional y de las costumbres de las clases sociales. Y esta biografía, estos pasados de Albert Blest Gana también refletirá en la obra. La obra que yo elegí para ilustrar fue una de las más conocidas, que es Martín Rivas. Es una obra que fue publicada en 1862. Es posible catalogarla como una novela histórica, dada su forma de enfrentar los acontecimientos de la época en la que se ambienta. Es narrada por el autor en tercera persona y retrata de manera fiel la sociedad santiaguina de entonces y el encuentro entre dos mundos opuestos y disímiles de la condición social y política de la época. En esta obra, el argumento de la obra, en esta obra, un joven de la clase media se casa con una dama de aristocracia y este sencillo argumento le sirve para pintar un cuadro completo y animado de la sociedad chilena de mediados del siglo pasado. Describe aquella sociedad desde diferentes puntos de vista, el papel desempeñado por la política y el dinero, la lucha entre liberales y conservadores, la división entre las clases sociales y la influencia de la cultura francesa entre los ricos. Como yo hablé, Martín Rivas fue una de las obras representativas de Albert Blest Gana y esta obra ha tenido varias adaptaciones por televisión, en la televisión, en 3 años, en 1970, en 1979 y la más actual, en 2010, y ustedes van a ver un vídeo con un fragmento de esta obra, Martín Rivas. Acabo de ver al Futre Valencia entrando a la casa Lo Encina. Ese hombre estaba muerto. ¿Hay algo que tú tengas que decir al respecto, Amador? Nada, vos, mamita mía, sí. El Jutre ese murió hace un año ya. Yo mismo lo encontré, ¿usted no se acuerda? Entonces lo que yo vi, ¿qué fue? ¿Una aparición, un fantasma? ¿Hasta cuándo mentí, Amador? Si tú mismo ayudaste al malnacido ese a engañarnos a todos. ¿De dónde sacaste la plata que hay estado gastando todo este tiempo entonces, Mamita mía, no, pues si usted ¡reconóceme esto alguna vez! ¡Por la cresta! ¿Ya? Sí. Él nos pagó a los dos, mamita. A mí y al doctor. Infeliz. Malnacido. Mamita, yo todas las canallas que le he hecho, las he hecho por usted, por la hermanita, por la familia mía. Perdóneme ya. Piensa en todas las cosas lindas que le he comprado. Esto no te lo voy a perdonar nunca, Amador. Quiero que te vayas hoy mismo de mi casa, porque a ti yo no te quiero ver ni pintado de fraile, Amador. Un otro autor representativo del realismo fue Manuel Gálvez, que es uno de los destacados novelistas de Argentina y podemos decir de América Hispana. En Buenos Aires pasó la mayor parte de su vida y allí se graduó en Derecho. Viaja por Europa, desempeña puesto de inspector de secundarias y se consagra definitivamente a las letras, nominado 3 veces al Premio Nobel.
una de las obras que nosotros elegimos para ilustrar el trabajo es La Maestra Normal. Es una obra realista con mucho naturalismo. Por eso que yo hablé que realismo y naturalismo ellos siguen juntos porque hay características de una en la otra y así va. Esta obra debió a su consagración nacional e internacional. Es una crítica de la mezquindad de los espíritus provincianos, de la pobreza espiritual de quienes ejercen el magisterio, como a la desventurada Aracelda, que es la protagonista, una maestra normalista y ejemplo doloroso de una preparación sin orientaciones éticas. Y esta es la portada del libro La Maestra Normal. El otro autor que nosotros ilustraremos sobre las obras del realismo y naturalismo es Enrique Larreta. Es un autor argentino de una excepcional novela de carácter histórico, La Gloria de Don Ramiro, mundialmente famosa, que ha sido traducida a diversas lenguas europeas. El mérito de la obra es haber tratado un tema histórico en una forma original que despierta interés por su estilo de singular belleza y por un léxico rico y elegante. La obra que nosotros ilustraremos para hablar sobre Enrique Larreta es La Gloria de Don Ramiro. ¿De qué trata esta trama? Esta trama se desarrolla en torno del caballero Don Ramiro, que es el nombre del libro, soberbio y apasionado que se debate presa del conflicto entre el amor rechazado por Beatriz, la dama de alcurnia, destinada para su esposa, la voluptuosa Mora Aisha y el temor religioso, la ruina de su casa y el ajusticiamiento de la Mora, del cual se siente culpable y lo obligan a emigrar a América, donde se vuelve bandolero. Y un otro autor que es representativo del realismo-naturalismo es Eduardo Barrios. Este escritor es un escritor chileno de novelas realistas y se caracteriza por su estudio sobre personas anormales, cuyos sentimientos analiza y describe de manera clara. Y estas características, este estilo de Eduardo Barrios, nosotros vamos a ver en la obra El niño que enloqueció de amor. El protagonista de la historia es un niño de 10 años que se enamora de Angélica, que es una joven amiga de su madre. Y esto le hace perder la razón cuando se da cuenta de que ella tiene un novio. Entonces, el estilo de escrita de Eduardo Barrios nosotros vemos de una manera muy profundizada dentro de esta obra, El niño que enloqueció de amor. Y llegamos al naturalismo. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como los más vulgares. Surge como una tendencia dentro del realismo alrededor de 1860 y cobra importancia entre 1870 y 80. Su fundador ideológico es Emilio Zola y sus aspectos: riguroso determinismo, el ser humano obedece sobre todo a factores de la herencia y ambiente. El determinismo parte de un positivismo, la fe en la ciencia como sistema explicativo, muestra la importancia de las ideas de Darwin. Intentaba enfocar todos los aspectos de la realidad que pudieran afectar la vida del ser humano, sin importar los buenos modales. Y había descripciones de sexo, violencia y otros aspectos de la realidad. Por eso el nombre naturalismo, porque es focado, es mostrado de una manera muy natural. Dentro de estos movimientos literarios, tanto el realismo como el naturalismo, nosotros no podemos clasificar en estanques. Ellos pueden venir unidos, agregados y pueden venir una dentro de la otra. Es lo que llamamos el hibridismo en la narrativa hispanoamericana.
yo he separado 4 grandes momentos del impulso realista, naturalista dentro de la narrativa. El primero son novelas principalmente románticas, pero con rasgos realistas. ¿Y a dónde vamos a ver este hibridismo? Cecilia Valdés, del cubano Cirilo Villaverde, y Martín Rivas, de Alberto Bles Gana, que nosotros hemos visto el argumento. Las segundas son novelas propiamente dichas naturalistas con rasgos realistas. ¿Y dónde podemos encontrar? El cuento El Matadero de Esteban Echeverría en 1839 y las obras de Eugenio Cambaceres con su obra maestra Sin Rumbo. La tercera es narrativa modernista, movimiento que revela la búsqueda de la modernización, o sea, la apertura latinoamericana hacia el capitalismo, el crecimiento de las ciudades, de industrialización y de profesionalización del escritor. Unos como Rubén Darío crearon obras de temas exóticos, escapistas, hacia temas del extranjero del pasado y cosmopolitas. Sin embargo, estas obras del modernismo son también híbridas en que exhiben a veces temas naturalistas, realistas o indigenistas, y de justicia social, por ejemplo, los cuentos de Horacio Quiroga. Y por último, narrativa regionalista o mundo novista, vertiente más importantes a principios del siglo XX. En estas obras se ensalza la tierra americana y la cultura autóctona. Mariano Azuela es un ejemplo de escritor regionalista con sus obras sobre la Revolución Mexicana. Su novela más importante fue Los de Abajo. Este movimiento llega a su cúspide con las novelas La Vorágine del colombiano José Estacio Rivera, Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes y Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos. El paisaje americano ocupa el lugar de honor, pero también su estado amenazante y devorador. Bien, entonces, para hacer un resumen de todo lo que hemos visto, nosotros hemos visto las principales características y estilo del realismo y del naturalismo. Nosotros hemos visto algunos de los autores representativos y sus obras también representativas del realismo y del naturalismo. Y también el hibridismo que ocurre en esta narrativa hispanoamericana, para no decir que ellos son separados. Nosotros recomendamos algunas obras, algunas lecturas, sea de obras para la fruición, para la lectura y obras de teoría. De estas obras nosotros recomendamos Nacha Regulis, que ganó el Premio Nacional de Literatura de Manuel Gálvez, Un Perdido de Eduardo Barrios y Ave sin Nido, Clorinda Matos Turner y Ismael de Eduardo Acevedo Díaz. Las dos últimas son obras que están en el material de ustedes. Y de teoría yo les indico Historia de la Literatura Hispanoamericana de Bella Joseph y Literatura Mexicana Hispanoamericana de María Edmé Álvarez. Como actividad evaluativa, nosotros proponemos que ustedes busquen en YouTube algo sobre los autores representativos del realismo y del naturalismo y añadir con el conocimiento que ustedes tengan en las clases. Yo les dejaré una frase que es característico de a quien le gusta leer, que es: puedo no saber volar, pero sé leer y esa es casi la misma cosa, de Gregory Manguín. Buenos estudios. Este es mi correo. Si ustedes tienen alguna duda, pueden enviarme esta duda por correo. Hasta la próxima clase.